Hola, muy buenas chicos, espero que todo ande bien, que el Señor nuestro Dios los acompañe. Me presento hoy es el día, espero que en el día de hoy ustedes puedan comprender el tema que estoy mostrando en la pantalla, que es sobre variable compleja. Soy estudiante de la UAS, cursando el sexto semestre de automecánica mención mecánica, guiado por mi sucesor y mi querido maestro Jovis. Vamos a estar hablando sobre la variable compleja. Aquí le puse un pequeño índice mostrando cuáles son los temas que se van a estar desarrollando. Vamos a estar hablando sobre las ecuaciones de Cauchy y de Riemann, la definición, su concepto, condición para la analiticidad, obtención de los coeficientes de Fourier, ejemplos de ejercicios. Vamos a comenzar sobre qué son las ecuaciones de Cauchy y de Riemann. Ahí te dice que las ecuaciones de Cauchy y de Riemann son un conjunto de dos ecuaciones parciales que se deben cumplirse para que una función compleja sea diferenciable en un punto. Para que sea diferenciable en un punto, su definición vendría siendo que esto, sacar un poco, sí, si f sub z, que vendría siendo la función, es igual a u de x y y, donde u, x, y u, x, y. Esto que estoy señalando aquí, señalarlo en rojo, son funciones reales diferenciables de variables x y y. Son las ecuaciones de Cauchy de Riemann, que son, voy a poner en rojo, se viene mostrando así. Estas ecuaciones, las que estoy presentando aquí, son ecuaciones necesarias y bajo ciertas condiciones suficientes para que la función, o sea, para que esta función que señalé aquí, sea diferenciable en z. Sea diferenciable en z. Aquí vamos a seguir hablando sobre algún ejemplo, tal vez teórico, pero antes de, quiero hablar un poco sobre la condición para la anelasticidad. Ese va a ser otro punto. Voy a ponerlo aquí con esto. Tres. Condición
analiticidad. ¿A qué me refiero con condición para la analiticidad? Que si la función Z satisface las ecuaciones de Cauchy y de Riemann en un dominio D y sus derivadas parciales son continuas, entonces esto es igual a que la función de Z sí satisface en el dominio. Vuelvo y repito. Si la función de Z satisface la ecuación de Cauchy y de Riemann en un dominio D, déjame ponérselo verde, en un dominio D y sus derivadas parciales son continuas, entonces la función satisface en el dominio, que vendría siendo esto. Seguimos. Bueno, vendría aplicando ahora un ejercicio o un ejemplo teórico, por así decirlo. Si supongamos que la función Z es igual a Z a la 2, escribimos que eso es igual, Z es igual a X más Y sub Y. Entonces tendríamos que la función de Z es igual a X más su Y entre 2, que vendría siendo igual al cuadrado, X al cuadrado, menos Y al cuadrado, más Y, 2 y Y. ¿Por qué? Más arriba yo expliqué que esto que está representando aquí son derivadas parciales, son las derivadas de la función. Derivadas de la función. Que es lo mismo que vamos a ver ahora. Porque las derivadas parciales de esto vendría siendo esto. Que es igual a las 2x, la derivada de u entre la derivada de y es igual a 2x. Y, que es igual a 2y. Aquí estamos viendo que se está cumpliendo lo que acabamos de decir más arriba. Aquí, ¿cómo se cumple? Sentar página en blanco. Aquí, ¿cómo se cumple esto? Lo que se está cumpliendo ahí, se lo voy a describir, que vendría siendo esto, todo más cerrado.
Entonces, las ecuaciones Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que las ecuaciones de Riemann, de Cauchy y de Riemann, obviamente, las ecuaciones de Cauchy y de Riemann son válidas en la función z, o sea, es analítica. Esa función es analítica. Vamos a probar un ejercicio. Vamos a probar un ejercicio. Vamos a poner que hay que determinar si la función en z es igual a x1. Es analítica en plano complejo. Vamos a determinar eso. En plano complejo. La solución a ese problema sería descubrir la función de z es igual a u, donde x y y más la derivada de x y y, donde u, x y y es igual a x2 y donde la derivada en b de x y y es igual a 2y. Calculamos la derivada parcial. Vamos a calcular las derivadas parciales ahora. Las derivadas parciales vendrían siendo que si u, la derivada de u, la derivada de x, es igual a 2x. La derivada de y es igual a 2. Entonces la derivada de u entre la derivada de x es igual a 0. Y la derivada de u y la derivada de y es igual a 0. Verificamos la ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Qué te dice la ecuación de Cauchy-Riemann? Vamos a verificarla ahora. Vamos a agregar otra página en blanco. Donde la verificación en la primera derivada dijimos que la derivada de entre la derivada de x es igual a 2x. Tanto la derivada entre u entre la derivada la derivada de u entre la derivada de y es igual a 2. Por ende, no se cumple. Pero la derivada del segundo ítem, decimos que la derivada de u entre la derivada de y es igual a 0, igual a v entre la derivada de x de 0. No se me salió. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo aquí
que esta sí cumple y esta no cumple. Como una de las ecuaciones no se cumple en la función z, entonces no es analítica. Ojo, para que la función sea analítica, las dos ecuaciones deben de cumplir parcialmente. Vamos así a explicar tal vez cada símbolo, por si alguien, que eso son cosas básicas, cada símbolo, cada tema. Por ejemplo, aquí vamos a estar explicando, por ejemplo, qué yo quise decir aquí. La función, obviamente ustedes saben que esto representa la función compleja. R representa función compleja. Estoy explicando términos, son cosas básicas. Esto, vamos a ponérselo en verde, representa la variable. Representa la variable compleja. Que más arriba dijimos que se definía como z es igual a x más y. Donde la x, vamos a ponérselo en rojo, donde la x representa la parte real de z. Entonces y representa la parte imaginaria de z. Y representa la parte imaginaria. No sé por qué le puse una F, porque no es real, es imaginario. Y representa la parte imaginaria de z. De z. Entonces, se dice que la función se puede expresar como la función de z de u x sub y más y xy, donde u xy es la parte real de la función, que vendría siendo f de c. Entonces, esto es u. V representa, v de xy es la parte imaginaria. Es la parte imaginaria de la función. Y seguimos. Pero, vamos a abrir otra página en blanco. Pero decimos que en esto, ¿qué significa esto en sí? U de xy. Esto representa una función que depende de las variables reales. De las variables reales x y y. Donde dijimos que esto representa la parte real de la función. Entonces, ¿qué vendría siendo esta?
Alguien lo puede mostrar, puede pausar el video para que, según lo explicado, me pueda decir qué representa, qué función depende de esto y qué representa qué parte. Bueno, si ya lo lograron, esto, como bien dicho, esto representa primero la parte imaginaria de la función. Esto representa la parte imaginaria de la función, pero también esta función depende. ¿Esta función de qué depende? De las variables. De las variables de X, Y. Bien. Vamos a seguir explicando sobre el origen. Me encantaría hablar un poco sobre el origen. Déjame crear un par de páginas en blanco. El origen de las ecuaciones. ¿Cuál es el origen de las ecuaciones? Las ecuaciones surgen al analizar la derivada de la compleja de la función, obviamente, que vendría siendo la función es igual al límite por entre el diferencial de z cuando se acerca a 0. Entonces la función de z más el diferencial de z menos la función, se lo puse aquí arriba, vamos a ver si hay espacio, menos el diferencial de z menos la función entre el diferencial de z. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice esta ecuación? Que cuando se toma el diferencial de z en direcciones diferentes, por ejemplo, en las direcciones real e imaginaria se obtiene un sistema de ecuación que lleva ecuaciones de Cauchy y de Riemann como condición para que la función z sea diferenciable. Eso fue lo que explicamos al principio. Vamos a detallar el ejercicio, o bueno, vamos a pasar el paso de la intuición geométrica del resultado. Esto es un tema que no estaba propuesto, pero me gustaría también hablarlo. ¿Qué te habla sobre esto, la intuición geométrica del resultado? Bueno, te habla de que el fallo en las ecuaciones de Cauchy y de Riemann indica que la función z, o sea, la función, no tiene una derivada compleja bien definida, pero tampoco no representa o no preserva la conformidad de las propiedades geométricas. En caso de que se espere un resultado analítico o una función analítica. Hasta aquí he llegado. Cualquier inquietud pueden ir a los comentarios. Espero que este tema le haya funcionado, le haya bastado. Muchas gracias por todo, por ver mi video. Espero que le den like, que le pueda servir de mucha ayuda, tanto sus exámenes como sus ejercicios del día a día en práctica. Muchas gracias. Saludos. Vuelvo con otro tema. Que en este tema estaremos tratando sobre las ecuaciones de contorno. Vamos así
a definir lo que son las integrales o ecuaciones de contorno. ¿Qué son las integrales de contorno? Integrales de contorno. Las integrales de contorno son conceptos centrales en el análisis complejo. Por ende, que se trata de integrar una función compleja a lo largo de una curva cerrada o abierta en plano complejo. Estas integrales tienen aplicaciones importantes en física, ingeniería, matemática, entre otros, matemática pura, entre otras. En su definición, como vamos a seguir entre la función, su definición vendría siendo la función de z, una función compleja, y c, o sea la función en z y compleja con un contorno en plano complejo. La integral de la función vendría siendo a lo largo de c que se definiría como, vamos a hacer por de página en blancos, que se definiría como esto. Aquí está la que tiene un poco de problema. De z es igual a la función de t entre z t entre dt, donde salta la otra página en blanco, salta la otra página en blanco. Donde z de t es una parametrización de la curva en el intervalo, en un intervalo a, b. La función de z por t, esto es una función compleja evaluada en los puntos de la curva. Y z, arriba, por t, de t, esto es la derivada de la parametrización respecto a t. Vamos a seguir. A ver, otra página en blanco, otra página en blanco. Vamos a seguir hablando sobre las propiedades que son importantes para esto. La dependencia del contorno, ¿Dónde? ¿Qué te dice la dependencia del contorno? Que te dice que el valor de la integral depende de la trayectoria de la curva. No solo de los puntos inicial, pero también del final, excepto en casos especiales, como cuando la función es analítica y la curva es cerrada. También depende sobre de la linealidad, exacto. Que eso se usa para funciones que son funciones, déjame anotarlo, perdón.
linealidad, que esos son para funciones y escalares. Para funciones y escalares. El 3, el teorema fundamental del cálculo complejo. Teorema fundamental. Se lo estoy abreviando todo porque un poco incómodo. Del cálculo complejo. ¿Qué te dice este teorema? Que si la función es analítica en una región simplemente conexa que contiene la curva y la función es una primitiva de la función. También una de las que depende también de las propiedades importantes que dependen estos fue del Cauchy de Riemann, que nosotros explicamos más arriba. Vamos a seguir explicando sobre un ejemplo, un cálculo. El problema vendría siendo que hay que calcular esto, Z2 de Z, donde la curva es la circunferencia de radio 2 centrada en el origen, parametrizada como Z sub T es igual a C TT, tal es que 2pi. Vamos a hacer ese ejercicio. El primer paso sería parametrizar la curva. ¿Cómo parametrizamos la curva? La curva es una circunferencia y su parametrización sería que Z de la función es igual a 2e entre t es igual a 2e entre it, tales que pertenecen a 2pi. El segundo paso sería sustituir el integral. ¿Cómo sustituimos la integral? Recuerden que debemos sustituir el integral en la función de ZT y esto. Nosotros explicamos qué significaba cada término. ¿Sí? Pusimos que aquí que cada término, esa era la función compleja de la curva. Entonces, ¿qué procedimos? Para sustituir el integral, vendría quedando así. De Z es igual a esto, a 2pi, y nos atiende la curva, C, ZT, DT, entre DT. Como la función es igual a 2e entre i sub t, entonces vendría quedando así, en la forma derivada. Cuando derivamos eso, nos vendría quedando esto. 2e, 2it. Y sabemos que la función z, t es igual, sustituyéndolo a esto. La curva igual a 2pi0 entre 4i 2it
y T y T, DT. Esto vendría siendo igual, se lo pondría aquí abajo. 2 radianes, pero de 8 entre IT DT. Se los pone en blanco. El paso 3 vendría siendo resolver la integral. Después que resolvamos la integral, recordamos que esto 2pi 0 T entre dt es igual a 0 para que K no sea igual a 0. Como K es igual a 3, diferenciable de 0, se tiene que esto. Y entre IT dt igual a 0. Entonces, este vendría siendo el resultado final. Este consciente con el teorema de Cauchy. Ya que la función es igual a z2, entonces eso es analítico dentro y sobre el contorno cerrado. ¿Qué quiero decir esto en conclusión? Que al calcular una integral de contorno utilizando parametrización y como se aplica en el teorema de Cauchy para simplificar los cálculos. O sea, todo eso se utiliza para simplificar los cálculos. Espero que esta aplicación te sea favorable, te sea factible. Espero buenos resultados de ti. En cualquier cosa, cualquier inquietud, duda, me lo puedes dejar en los comentarios. Muchas gracias. Por favor, dale like y compartir.